¿Qué tal amigos? Continuando con nuestro curso de Java, aprenderemos en esta ocasión cómo podemos trabajar con variables. Vamos a abrir una nueva clase Java y vamos a escribir el nombre del paquete correspondiente a la carpeta donde se encuentra almacenado nuestro proyecto. Seguidamente damos inicio a la clase principal. Recordemos que todo programa en Java debe tener al menos una clase principal, escribiendo la palabra reservada public, la palabra class y seguidamente el nombre de la clase. Es común utilizar una letra mayúscula al iniciar el nombre de la clase, pero no es un requisito indispensable para que el programa funcione. Seguidamente tenemos el inicio de nuestra clase Java, donde aparece una llave que está en sentido de apertura y al final tenemos la llave que está en sentido de cierre. Todo el código contenido entre estas dos llaves corresponde al código de la clase principal. Seguidamente tenemos unos comentarios que no implican ningún tipo de línea de código, podemos borrarlos, son comentarios del programa que pueden servir como documentación. Tenemos entonces a continuación el método principal. Todo programa en Java debe tener al menos un método principal. ¿Cómo se implementa el método principal? Utilizando la frase reservada public static void main string args. Esto es así porque los desarrolladores de Java han determinado que todo lo que entra o todo lo que recibe Java es una cadena de caracteres. Por esa razón se ha definido una función string que recibe argumentos. El término void main hace referencia al método principal, y la palabra reservada public hace referencia a que se trata de un método de acceso público. Static quiere decir que no devolverá ningún tipo de parámetro. Seguidamente tenemos la línea 16 donde vamos a definir tres variables de tipo entero. Int es un tipo de dato utilizado en Java para referirse a los números enteros. Seguidamente colocamos el nombre de las variables x, y y suma separadas por coma. Quiere decir que hemos creado en la misma línea tres variables de tipo entero. Seguidamente hemos asignado a las variables x y y un par de valores. Hemos asignado 10 a la variable x y y a la variable 2. Posteriormente a la variable suma le hemos asignado el valor x más y. La variable suma recibirá el valor x más y. Seguidamente tenemos entonces un envío de una información a la pantalla utilizando la palabra reservada system, que representa la clase conocida como la clase system, que incorpora varios métodos, generalmente métodos que operan con los dispositivos de entrada y salida. Es el caso del método out. El método out se utiliza para enviar una salida al dispositivo por defecto útil, en este caso la pantalla. El método out tiene un procedimiento llamado println. El método println imprime una línea en blanco y realiza un salto. Es decir, imprime la línea y el cursor no se queda al final de la línea, sino que salta a la siguiente. El método println debe recibir entre paréntesis unos parámetros. Esos parámetros, si se trata de una cadena de caracteres, deben ir encerrados entre comillas. Tenemos seguidamente entonces que después del mensaje primer sumando, que va encerrado entre comillas, utilizamos el signo más para concatenar con la variable x, que ya la tenemos definida acá y que le hemos asignado un valor. Concatenamos utilizando el carácter más. ¿Qué significa concatenar? Unir, sumar o reunir el mensaje de texto con la variable. Hacemos exactamente lo mismo en la línea 22 para mostrar el valor de la variable y en la línea 23 mostramos con el mismo método, el mismo procedimiento println, mostramos el resultado de la variable suma. En los tres casos, en las tres líneas, concatenamos el mensaje de la cadena de caracteres, el texto, con lo que contiene la variable suma.
Vamos entonces a ejecutar. Esta salida se hará por consola. Vamos a ejecutar. Corremos el programa y esperamos la salida por consola. En este caso vamos a ejecutar operaciones con variables. Operaciones con variables. La salida por consola se realiza aquí. Primer sumando igual a 10, segundo sumando igual a 2 y el resultado de la suma es 12. Si realizamos el cambio en alguno de los valores, por ejemplo, vamos a cambiarle el valor a la variable y, volvemos a ejecutar el programa, aparece la opción primer sumando 10, segundo sumando 5, resultado de la suma 15. Recordemos que para ejecutar el programa vamos a la pestaña proyectos, nos ubicamos sobre el archivo y damos un clic derecho y procedemos presionando o seleccionando la opción Run File. De esta manera se ejecuta, se compila y se ejecuta nuestro programa. Bien, esta es una entrega donde hemos aprendido cómo operar las variables, en este caso variables de tipo entero en Java. Hasta una próxima oportunidad.